principalmente la parte de identificación en campo, que como vamos a ver enseguida, pues eso es un asunto, entre comillas, dominado, ¿no? Hay muchas guías, hay guías muy buenas de identificación, principalmente de roedores de Costa Rica, que es más el foco, digamos, de este curso. Vamos a primero a hacer una pincelada por la diversidad de especies que existen. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción de cuántas especies de roedores existen a nivel mundial? Sé que son de Batazos, los grupos más diversos, pero así exactamente cuántos no estoy segura. de los grupos más diversos, ¿de qué? De mamíferos. De mamíferos, estamos de acuerdo, sí. Y ¿alguien que se arriesga a dar un número aproximado? Yo digo 13.000. Mire usted. ¿Quién se atrevió, Bernat? 13.000. Bueno, vamos a ver si bueno, este artículo yo creo que ya se los había mencionado en algunas de las clases pasadas, no sé, o si estoy confundiendo con otro curso. Es un artículo bien completo, es una revisión, digamos, de todos los mamíferos que existen en la Tierra. Está bien actualizado, bueno, de hace 2 años, ¿no? Y entre esos grupos, desde luego, ellos estudiaron los mamíferos. Entonces tenemos esto acá. Entre los mamíferos, como mencionó Carmen, los roedores son el grupo más diverso, con un total de 2.552 especies. ¿Cuántas dijiste, Bernat? Ah, da igual, da igual. No Da importa. igual. Bueno, te pasaste un poquillo, pero vean que es un grupo muy diverso, ¿no? Casi el doble del competidor más cercano, que son los murciélagos, ¿no? Entonces, eso nos indica que cuando trabajemos con roedores vamos a tener que tener una muy buena guía o, o conocer mucho de roedores. Entonces, y obviamente eso va a depender también del país. No es igual trabajar eh, en el territorio independiente, Cataluña, que trabajar en Costa Rica, ¿no? O en cualquier país tropical donde la diversidad es muchísimo mayor en cualquier grupo y en este caso, bueno, en roedores, ¿no? Eh, y bueno, entonces, para que tengamos eh, en mente, digamos, esa alta diversidad y eso implica que no será tan jamón como decimos nosotros, ¿no? Muestrear la riqueza de roedores. Y en Costa Rica, ¿cómo andaremos de diversidad de roedores? Así bateando, creo que por lo menos hay unas 300 especies. Híjole, se pasó. Jorge, a los Jorges. Yo diría tal vez como entre 60 80. ¿Quién está hablando? ¿San Gil o el otro Jorge? Sí, San Gil. Sí, como entre 60 80. Ese está caliente, está caliente. ¿Quién más? Jorgito González. Quedó mal con el dato exacto porque creo que se incluyeron dos, Ok, digamos pero hasta 2016. Los datos que yo manejo son hasta 2016. Eh, bueno, entonces, bueno, esto se me olvidó mencionarlo, que bueno, este número que está aquí en la clase Magmalia, bueno, se estima que para 2050 van a haber casi 1.000 especies más, ¿no? Pero bueno, diversidad, Oscar, sí, perdona, esas predicciones resultan interesantes
porque se tiran con modelos matemáticos de especies, pero no se está tomando eventualmente cuáles especies se extinguen en el tiempo. Y Es muy entonces difícil. no se da un aumento siempre de especies nuevas, pero no se toman en cuenta cuáles especies eventualmente se extinguen. Y entonces es un número ahí medio azaroso, interesante. Sí, bueno, ese, digamos, ese número, la mayor parte de modelos predictivos de esto se basa en el número de especies nuevas que son descritas por año. Es un promedio. Entonces, si usted multiplica el número de especies nuevas en mamíferos que son descritas por año, por 30 años, pues da ese número, más o menos. Pero el número de especies que se extinguen es mucho más difícil de, de saber, de conocer. El algoritmo no tiene esa capacidad, digamos, de predecir lo impredecible. De hecho, no las contempla. No las contempla. Entonces, eso es asumiendo que la tasa de extinción de especies no está jugando ahí. Bueno, en el caso de Costa Rica, los roedores son el segundo grupo de mamíferos más diverso. Y después de los murcis, aquí como que se revierte un toque el patrón mundial, ¿no? A nivel mundial los roedores son más diversos, pero en el caso de Costa Rica, pues los murciélagos son más diversos. Y bueno, tenemos 49 especies. No son tantas como uno esperaría, ¿no? Y si se van a describir dos nuevas, pues serían 51, Jorgito. Y entonces, bueno, no ha variado mucho. Entonces vean que la verdad no está tan complicado, ¿no? Son 50 especies. Es mucho más fácil trabajar en ese sentido con roedores que con murci, ¿no? Es menos de la mitad. Y bueno, de esas 49, bueno, habría que adicionarles 3 especies introducidas, ¿no? Y que nadie quiere, que son las ratas y los ratones. Entonces, tendríamos en total 52 especies de roedores, entre nativas e introducidas, más las especies nuevas que se puedan reportar, que tal vez sean 2 o un poco más. Y bueno, existe una guía muy, pero muy completa, que es la de David Villalobos, ¿no? Y otros colegas ahí de la Escuela de Biología, está Bernal y otros colegas. Entonces, en 2016 ellos publicaron esa guía que es muy, pero muy completa, incluye las claves, incluye la descripción de cada una de las especies, las características principales. Está totalmente disponible para quien la quiera bajar. Yo creo que yo ya la puse ahí en la carpeta del curso, y si no la puse, pues ahí la voy a poner. Y bueno, aquí solo les puse algunas especies representativas de Costa Rica, comenzando con la guatusa, ¿no? Que si no me equivoco, a ver, no. Bueno, no, la verdad Cherenga, es, ¿cómo? también le llaman cherenga. Cherenga. Y estos bichillos que están aquí, que son súper difíciles de ver, solo cuando uno las taltuzas, los españoles, ¿cómo les llaman allá en España esto? Aina y Bernat, topos, les llaman topos, Sí. ¿verdad? Esos tienen Mm. bueno, ahí no se ve, pero tienen unas garras largas así en los dedos, unas uñotas largas con las que hacen perforaciones, túneles en los suelos, y digamos las técnicas de muestreo de estos animales es muy diferente a los otros roedores, digamos, que están sobre la superficie. Estos animales son muchísimo más difíciles de, de capturar, de muestrear. Hay que hacer, Adicional a, Oscar, perdón, adicional a eso, para el país se tienen reportes de grandes pérdidas en materia agrícola por parte de las taltuzas en productos
Por ejemplo, me comentaba un señor en el sector de Grecia que yo tengo una situación muy particular con taltuzas. Se comen todo lo que son frutos, digamos, las raíces de las plantas, porque son La foliares. yuca no las dejan crecer. No las deja crecer. Y entonces, hablé con una gente para trasladarla a las que personalmente tenemos. Y entonces, el señor se ríe y me dice que no, que él trabaja. Le digo yo, ¿cuántas tiene? Le digo yo, creo que hay una, dos. Me dice, no, hombre. Dice, yo trabajo con por lo menos 250 bichas de estas para ir a su casa a trabajarlas, a eliminarlas. Dice, no, la idea no es eliminarlas. Entonces me comentó que cuando quisiera me invitaba a una finca de yuca, por cierto, de yuca y de bananales. Para él rastrea los agujeros y empieza a escarbarlos con 4 o 5 peones hasta llegar a la madriguera de donde están ellos. Y dice que puede matar 200, 150 animales de estos por tiro. Híjole. Y entonces es un control, dice que por hectárea pueden haber 40, 50 animales de estos, en donde hay 20, 30 hectáreas. Dice que es impresionante la cantidad de roedores de estos, digamos, que afectan los cultivos de grandes campesinos. Grandes y pequeños. Sí, sí. Sí, yo recuerdo allá en el sur de México que las taltuzas, bueno, ahí en la Candona y Marqués de Comillas y esas regiones, las taltuzas son un problema grande, pero grande así en la agricultura, principalmente porque se siembra mucha yuca, banano y, y de ahí a veces hay fincas que usted camina sobre ellas y se hunde, porque son tantos los túneles que tienen las taltuzas que el suelo está falseado en muchas regiones. Y uno ve los bananos, las plantas de banano volcándose así de medio lado. Y las yucas también, todo así cayendo, como una torre Eiffel. O torre de Pisa era, bueno, no sé, ¿cuál es la que está inclinada? La Eiffel, ¿no? Una de esas. Pisa. La de Pisa. La de Pisa, sí. La Eiffel no. No, esa todavía no. No, eso es cierto, lo que dice Oscar, lo que hace la taltuza es meramente comerse, primero que todo se come la raíz principal del arbusto o de la planta y después empieza con las laterales y entonces prácticamente el arbolillo tiende a caerse, entonces usted lo levanta y no tiene el agujero donde estaba el animalillo comiendo y la planta sin raíces y prácticamente muerta también, ¿verdad? Sí, bueno, ya que hablamos de taltuzas, para no retomarlo después, si uno quisiera mostrar estos animales, por lo menos para ver qué especies hay, pues bueno, hay que buscar esos montículos de tierra que ellas hacen, principalmente en áreas con vocación agrícola, donde hay algunos de esos cultivos que a ellas les gusta. Se hace un hueco, mucha gente le echa humo y hay que buscar la salida, alguna de las salidas, el huequillo de salida, y ahí se pone algún tipo de trampa para agarrarlas, si las quieren, si el objetivo es agarrarlas vivas, ¿no? Que es el objetivo de la mayoría de biólogos. Pero las personas hacen eso, les echan humo, ven dónde está saliendo el humo y ahí esperan la taltuza y le hacen algunas caricias, por decirlo así. Y entonces es bien complicado. Es un grupo bien difícil de monitorear, ¿verdad? No se ven y muchas Sí. veces los respiraderos que hacen los hacen en áreas lejanas totalmente. Entonces, por más humo que uno pueda agregarles en las madrigueras, no sale donde debería estar saliendo y entonces se pierde el rastro y tienen inclusive medidas de control ellas mismas cuando les meten humo, se van inmediatamente donde está la fuente y cierran totalmente el nido, empiezan a cerrar el huequillo, el túnel y lo cierran un montón de tierra para que no ingrese. Y entonces son muy diestras, los bichillos son Muy inteligentes. muy inteligentes, realmente sí. Entonces cierran, les meten agua y ya tienen túneles de desvío de agua también en donde cierran y vaya el agua para otro lado. Entonces es impresionante Okay. lo que logran hacer.
¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Bueno, ¿cómo identificar roedores en los roedores de Costa Rica en campo? Bueno, ya les mencioné de la guía de David Villalobos, entonces para mí es, bueno, yo creo que hasta ahora la guía más completa que hay para quien quiera trabajar con ese grupo y solo voy a hacer una síntesis, digamos, de, de los aspectos que se mencionan en esa guía y algunos eh, tips importantes para identificación de roedores de Costa Rica, que como dijimos son 49 especies, bueno, y las tres invasoras, ¿no? Las dos guías principales, bueno, antes de que saliera la de David Villalobos, se usaban varias claves dicotómicas que andan por ahí, bien viejitas, y nosotros llegamos a usar mucho para trabajillos rápidos de campo esta guía de RAID, que es del 97, 1997, que la verdad no es solo para Costa Rica, sino para Mesoamérica. Y bueno, ya casi les presento, me imagino que ya casi todos conocen esta guía, ¿no? Hay una versión actualizada, creo, pero bueno, yo la que tengo es esta, la del 97. Y bueno, ahí vienen unos dibujillos, viene la descripción y eh, unas claves bien básicas. Hay otras también que la verdad yo no las he explorado, pero hay varias ahí sobre mamíferos de Costa Rica y entre esos mamíferos vienen los ratones, solo que eh, es a nivel general, ¿no? Viene en mucho más detalle, pueden encontrar las especies de ratones en la guía esta de David Villalobos. Entonces, ¿cuáles son las principales características? Así, digamos si a alguien le interesara aprender un poco de taxonomía de ratones eh, o algunos aspectos taxonómicos que hay que dominar para hacer una identificación apropiada. Bueno, las mediciones que se hacen comúnmente, ¿no? Que es la longitud de la cola, ahí vienen las claves que ellos usan, LC, la longitud de las orejas, también son algunos aspectos taxonómicos importantes, longitud de la pata trasera. Yo no sé, la verdad, como no soy especialista en el tema, no sé por qué casi siempre se toma solo en cuenta las patas traseras y entre las patas traseras la pata derecha. Y entonces son esas características, ¿no? Por Y unificación de criterios, básicamente. unificación de criterios, ¿verdad? Ujú. Sí, para estandarizar ahí. Y bueno, entonces pata trasera derecha es lo que normalmente se considera. Y la longitud del cuerpo, creo que los bigotes también, en algunos casos son de valor taxonómico. Pero digamos, a grosso modo, esas son las mediciones importantes a la hora de identificar los roedores aquí en Costa Rica. En España, no sé cómo anda la diversidad, pero me imagino que debe ser mucho más fácil, deben haber menos. Entonces, conociendo las especies, eh, ya uno podría tal vez identificarlos en campo. Bueno. Entonces, en esa guía, ustedes se van a encontrar las imágenes de este tipo. Son imágenes bien detalladas, fáciles de, de diferenciar, digamos, las diferentes especies de ratones. Aquí les puse la figura 6 de la guía, que se refiere a Liomis albini, que es una de las especies más comunes eh, en muchos bosques, principalmente en la zona de Guanacaste, bosque seco. Y tenemos Heteromis desmarestianus, que también es bien común. Yo recuerdo los inventarios que hacíamos en aquellas épocas. Bueno,
yo le ayudaba a algunos colegas que trabajaban más con eso, pero casi siempre era un montón, casi siempre había heteromis desmarestianos y liomis, entonces son especies bien comunes. Vean las patillas traseras de cada uno, son muy similares, pero no son iguales, las esponjillas son diferentes, el tamaño y a veces la distribución también, incluso el color de las esponjillas de las patas traseras derechas, ¿no? También ustedes pueden ver que hay diferencias en la morfología, tamaño de las orejas y incluso el tamaño de los ojos. Hay diversas diferencias. Les puse otro grupo aquí característico y este tampoco es tan fácil de monitorear, ¿no? Las ardillas. En la gran mayoría de los casos, pues lo que vamos a encontrar es Sciurus variegatoides, ¿no? Pero dependiendo de la región, pueden encontrar estos otros tipos de Sciurus también y los otros dos géneros que tenemos, que son Microsterus y Citeusterus. Citeusturus, más bien. Entonces, bueno, en el caso de las ardillas, pues ya hay uno, básicamente lo que utiliza es la vista, ¿no? Unos binóculos y el conocimiento, ¿no? Como son pocas especies, pues yo creo que es factible identificarlas visualmente con unas buenas fotos. Entonces uno va al campo, toma unas buenas fotos, las observa con los binóculos y ahí determina qué especie de Sciurus es o si es Microsciurus o el otro género. Y obviamente también hay que saber muy bien cuál es la distribución de cada una de esas especies y así vamos descartando. Elena no está por aquí, ¿no? Creo que falta Elena. Ahora que me ligué con eso. Bueno, entonces eso es, sí, Perdón, ¿SD está presente aquí en Costa Rica? ese aparece ahí en la guía de David Villalobos, entonces debe estar presente. No creo que No, lo qué haya. curioso, por la coloración totalmente, Sciurus bueno, a lo que uno granatensis. está acostumbrado a ver en Sirius. Eh, de ahí, yo la veo bien característica, esa coloración, es bien La común. blanca, No, La blanca es de Guanacaste. yo pensé que estaba hablando de esta aquí, no, la D blanca, la de blanca, sí, Yo la he visto en Guanacaste. sí, sí. Ujú. Esa sí no es muy común. Me imagino que, no sé exactamente, digamos, si hay datos de la abundancia relativa de cada una de esas subespecies, pero la más común que uno ve es esta aquí, la A, ¿no? De Sciurus variegatoides. Esta Bueno, en el blanquilla, Valle Central es la E. Es la que E. están distribuidas, sí, por Ah, zonas. bueno, Entonces, la D es del Pacífico Norte. ok. La C es, si no me equivoco, de Limón. La B es del Pacífico Sur. Y la A es del Pacífico Central. Y la E es digamos, como del Valle Central. Ok, Y- entonces, perdón, Oscar, y eso es interesante, Carmen, porque normalmente en los estudios de impacto de gestión ambiental, en donde reportan presencia de ardillas, la mayoría de gente le pone Sciurus varigatoides, sí. ¿verdad? Y entonces no se Sí, es identifica. la misma especie. Esas 5 son la misma especie, pero diferentes subespecies. Sí, son subespecies. Sí, son Pero, subespecies. Todo el pero mundo. las personas no llegan a ese nivel de detalle de poner la subespecie. Ahí, para evitar la fatiga, solo ponen Sciurus variegatoides. Ahí no hay pérdida. Pero deberían ser más criteriosos y al menos de ahí, eso le da un valor agregado al estudio, ¿no? Que digan qué subespecie encontraron.
pero normalmente son estudios demasiado basiquillos y solo le ponen Siurus variegatoides. Y a veces le ponen Siurus sp. Ahí sí. Y bueno, entonces eso que mencionó Carmen es muy importante, ¿no? Ya casi lo vamos a ver. ¿Dónde están distribuidas? ¿En qué región del país está distribuida cada uno de esos géneros, de esas especies de roedores? Si sabemos eso de antemano, nos fijamos en el mapita que ya casi les voy a mostrar, pues uno si va a Guanacaste, si va a Limón, etcétera, ya más o menos tiene una noción de lo que puede encontrar allá y lo que no puede encontrar. Entonces, ese conocimiento previo es muy útil. Bueno, ya les mencioné el asunto de las taltuzas, ¿no? Y la dificultad de trabajar con esos animales. Ahí están las diferentes especies que tenemos, que son 3. Yo la que he visto así, la más común que yo recuerdo haber visto es esta aquí, la Heteromis anderswoodi, allá en Guanacaste. Y anduvimos haciendo unos huecos ahí para sacarla y la cosa, y fue bien difícil. Y estas otras, la verdad, no recuerdo haberlas visto, pero si están en la guía es porque existen. Y también en el museo, ¿no? Entonces, pero son unos bichillos muy lindos. Ahí se ven feillos, pero son lindísimos y son grandes. Ellos son grandecitos. Bueno. Y las especies introducidas, que esas sí las conocemos bien. A veces hay personas que confunden los ratoncillos estos, muy músculos, con alguna especie nativa. A mí ya me han consultado, digamos, allá en Guanacaste, en México, ahí nos consultaban, es que yo no quiero matar estos bichitos porque deben ser de campo, ¿verdad? Son ratoncitos de campo. Y de ahí son muy músculos. Es que es el que más se parece a un ratoncillo campo, a un ratón nativo, pero ese no, ese es introducido, ¿no? Hasta es bonito, pero de ahí a la gente no le gusta. Entonces, y la rata caño, la clásica, que es esta, ¿no? Entonces ahí tenemos esos 3 animalitos introducidos desde hace muchísimo tiempo. En la guía ustedes pueden encontrar la lista total de especies y la distribución, que es lo que está comentando Carmen en parte, ¿no? De dónde estaban distribuidas cada una de las especies. Entonces aquí tenemos Atlántico Norte, Atlántico Central, Atlántico Sur y si están en tierras bajas y medias del Pacífico, que ahí ellos lo dividen en la zona guanacasteca, área de transición y puntarenense. Entonces, digamos, si uno fuera a las cordilleras montañosas, ahí uno podría esperar encontrar Heterogeomis cavator, ¿no? Pero en otras regiones quizás no. Entonces uno se fija en esa tablita y en el mapa que ya casi les voy a presentar, ¿no? Aquí ellos lo distribuyeron de esa forma también. Por la región guanacasteca y las áreas de Atlántico Norte, Atlántico Central y Atlántico Sur. Entonces uno se fija en esta lista y en el mapita y ya más o menos lleva una idea de las especies que va a encontrar, digamos, si usted va a muestrear a Guanacaste o si va a muestrear a Osa, al Caribe, etc. En cuanto a la altitud, me imagino que también el efecto ocurre, ¿no? A mayor altitud vamos a esperar encontrar mucho menos diversidad de especies y creo que eso también viene detallado en la guía. Voy a dejar de compartir un momento.
a ver dónde está esto. Y bueno, aquí estoy en la guía, ¿no? Entonces es para hacerles mostrarles mejor la lista esa, ¿no? Entonces ahí tenemos la lista de todas las especies, el área donde están distribuidas, donde esperaríamos encontrarlas. Vean que para el Atlántico muchas especies no están presentes, entonces ahí no vienen con X. Entonces uno no esperaría encontrar esta especie, este género aquí, Rhintodon tomis, que no sé cuál es, en el Caribe o en el Atlántico. Y si lo encuentro, pues es registro nuevo, ¿no? A veces pasa eso. Especies que nunca habían sido registradas en el Caribe o en el Atlántico, en un muestreo que se realizó en cierto lugar se encontró. Entonces, registro nuevo para una región determinada del país, eso ocurre con cierta frecuencia. Y bueno, ahí hasta llegar a las especies invasoras que de luego están en cualquier lugar, ¿no? Entonces, es lo que les estaba mostrando. Y ahí están las claves, ¿no? Para cada una de las familias de roedores. Entonces, si ustedes ya tienen un conocimiento bueno de los roedores, pues esas claves casi que salen sobrando en algunos casos, a no ser que sean especies muy similares, ahí siempre hay que pasar las claves, es conveniente. Pero alguien que tenga un buen conocimiento, pues yo creo que eh, la necesidad de usar las claves es poca. Pero para nosotros, digamos, y para los estudiantes nuevos que no están familiarizados con este grupo, pues sí van a depender bastante, digamos, de estar pasando las claves y leer en detalle las descripciones, ¿no? Para hacer una identificación más certera, o contratan a algún otro colega que sea especialista en roedores, y ahí todo es más rápido, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos viendo las claves. Y lo que les dije, ¿no? Las características de los diferentes tipos de brisillas que le llaman a los pelillos esos, que también es de valor taxonómico para identificación de algunas especies. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Ahí hasta terminar. Los colmillos o los incisivos superiores, que también son de valor taxonómico, ¿no? Entonces todo eso lo pueden consultar ahí en la guía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Oscar, esa guía está en el portal. ¿Vieron que el portal se cayó? Mediación virtual, decís. Sí, sí. Sí, no recuerdo, creo que sí, si no la ponemos ahí. Ok, no, eventualmente podría subirla para que ellos Sí. tengan acceso. Igual está totalmente disponible, es solo buscar por el título y ahí la accesan, está en ResearchGate, pero la vamos a poner ahí para facilitar también. Otra de las guías antes de esta, que bueno, nosotros usábamos mucho como estudiantes, era de Fiona Ray, ¿no? Y pucha. Y el librillo es bien basiquillo, digamos, pero si usted tiene algún conocimiento, tiene algún colega que ya tiene algún conocimiento sobre los roedores de Costa Rica, pues digamos ahí uno, como decíamos nosotros, se la va jugando. Y obviamente hay que tomar fotos y eventualmente hacer alguna colecta para corroborar la identidad de los individuos en el museo.
Entonces, esto es más o menos para mostrarle qué información trae la guía. Trae las fotillas de los roedores y cada numerito es parecido a la guía de aves, a la guía de aves, ¿no? Viene el numerillo, el nombre eh, eh, popular en inglés, el género y la página donde viene la descripción y viene el mapilla de distribución de cada una de las especies. Y en algunos casos vienen las características de las patas de adelante y de atrás para algunas de las especies. Y eso ayuda, digamos, a discriminar entre A o B. Entonces aquí les pongo para estas especies lo que dice, digamos, la página que está citada aquí. Ustedes se van a la página citada aquí al lado de la izquierda y los lleva a esta parte donde viene el mapilla de distribución y las características de la especie. Incluso en algunos casos vienen las coordenadas y toda esa cuestión. Entonces, eso es la guía de Fiona Oscar, Reid. Sí. ahí, nada más para todos los que monitorean estos grupos, muchas veces no es tan fácil la observación de los mismos por sus hábitos de movimiento, sus horarios, no es fácil el grupo, pero en algunas ocasiones se trabaja con las huellas y entonces se logran hacer moldes en yeso o similares y entonces se logra identificar la presencia de algunos de estos individuos gracias a la presencia de huellas y no tanto la presencia física del individuo y que ni siquiera podamos verlo. Sí, es otra técnica que también es útil. Obviamente uno tiene que intentar, si quiere tener un muestreo representativo, una combinación de técnicas, ¿no? Para intentar abarcar o tener una muestra más representativa de lo que realmente existe. Finalmente, también están métodos digitales de identificación como eNaturalis. Incluso ahí mismo en eNaturalis hay varios grupos como Mamíferos de Costa Rica y otros grupos de eNaturalis especializados en roedores. Bueno, este es en mamíferos en general, pero hay otros grupos especializados también en roedores. Y no sé si alguna vez han usado eNaturalis. Uno puede adicionar o colaborar con diferentes grupos que se dedican al estudio de la diversidad de aves, de roedores, de mamíferos en general, de fauna en general, de plantas, de lo que sea. Ahí uno toma las fotos. Bueno, primero baja el aplicativo, ahí hace las fotos y el mismo aplicativo con varios algoritmos que tiene, él te dice o te sugiere qué especie puede ser. Y si usted ya la sabe, pues usted la coloca, ahí ya está la especie. Después los especialistas, digamos, los curadores que existen, ellos van a confirmar o no la especie, la identidad de esa especie. Pero, digamos, como para tener una idea así preliminar de qué especie puede ser, pues funciona, a no ser que sean ratones así medio miméticos o que la foto esté malita, entonces a veces el aplicativo ni siquiera pega el género. El orden lo pega, sí, pero a veces no pega el género. Entonces hay que tener cuidado, digamos, mi experiencia con eNaturalis es que si usted tiene una muy buena foto y hizo un montaje bueno, así donde se vean las características y toda la cosa, pues la eficacia es como de un 70-80% para acertar, digamos, la especie. Pero si es una foto así de campo y con un celular y eso, híjole, ahí a veces pega el género. Pero bueno, para alguien que no sabe absolutamente nada, por lo menos con suerte pega el género. Y con certeza el orden. Y a veces ni eso, no es garantizado. Depende de la foto. Pero bueno,
es una tecnología que está disponible, funciona mucho mejor para plantas que para animales pequeños. O bueno, para animales grandes sí funciona bien, digamos, pero para animales pequeños no es fácil. ¿Alguna duda con eso? Hasta aquí. ¿Comentario? Ok. Entonces... Oscar, rápidamente, antes de seguir, también había un librillo que había generado el de mamíferos silvestres de Costa sí. Rica, de José Manuel Mora, que era una de las guías más utilizadas, digamos, en nuestro entorno cuando éramos estudiantes. Que Eso era era como de 2000 antes, ¿verdad? del 2000, sí, 2000. pero era muy barata, muy ilustrativa y tenía información valiosa y era muy utilizada en los años 90 y restos por nosotros, y entonces funcionaba. Y tiene ilustraciones muy generales, digamos, muy simples. Sí, genéricas, diría Sí, yo. sí, y de hecho los dibujos los hicieron compañeros que estudiaban biología y eran muy buenos dibujantes, por ejemplo. Recuerdo a Lotis dibujando esas. Eso sí. Sí, es que en aquel tiempo, bueno, no sé ahora, tenía dibujo científico, un curso que se llamaba dibujo científico, que era bien bueno. ¿Cómo se llamaba la chavala que lo daba? Andrea Berkelman. Una alemana ahí, Andrea. Sí, Ahora lo está dando a Yolanda Camacho. ok. Entonces, vamos a la parte de equipos básicos para muestrear roedores pequeños y medianos, digamos, y algunos diseños básicos, diseños experimentales básicos. Vamos a ver, Carmen y Jorge González quedan excluidos de esta pregunta, porque ustedes ya lo saben. Pero para el resto de jóvenes, ¿qué llevarían ustedes al campo para muestrear roedores? Digamos, ¿les salió una consultoría ahí y un camaroncillo, como la llamamos nosotros? ¿Qué equipo llevamos al campo para muestrear roedores? Estas trampas pequeñas, es que no sé cómo se llaman, pero trampas. Trampas para roedores. Sí, que son como pequeñitas y tienen como una puerta que cae, algo así. Es que no recuerdo el nombre, pero sí, ese tipo de trampa. Ok, ¿qué más? ¿Qué más llevamos? Creo que recuerdo que usaban como un cebo ahí, no sé si mantequilla de maní o algo así le ponían a las trampas también. Ajá. Está caliente, está caliente. Ahí ya vamos, ya con eso podemos hacer alguna cosa. ¿Qué más podemos llevar? Yo quería preguntar si las cámaras trampas sirven como para poder identificar, porque yo sé que o sea, hay que dar detalles muy pequeños a veces y no sé si la cámara los puede capturar. Eh, esa pregunta muy buena. Yo incluso ni les puse las cámaras trampa porque estamos hablando de que son roedores pequeños. Si fueran roedores, animales más grandes, quizás sean de utilidad, pero para roedores muy pequeños no se acostumbra a usar. Uno podría intentar usarlas. Si usted las tiene, pues no está de más poner unas cámaras trampa y ver, digamos, si aparece una guatusa o una taltusa que sale del hueco, una cosa así, pero tenemos que saber muy bien en dónde están las madrigueras o por dónde andan esos animales y colocar las trampas ahí cerca. Pero digamos, para un ratoncillo pequeño como Heteromis o aquellos miotis o los pequeñillos esos, de ahí va a estar muy difícil que en una cámara trampa se tendría que, bueno, habría que jugar, digamos, con la altura a la que se pone. Normalmente es como a medio metro de altura que se pone la cámara. Y a esa altura, pues usted
difícilmente va a ver algo, va a verlos de muy lejos ahí. Entonces, tendría que jugar con el ángulo de la cámara y saber muy bien por dónde andan esos animales para ver si tiene algún chance de captarlos en la cámara, de hacer una fotocaptura. Pero lo ideal es tenerlos en la mano para tener, para poder pasar la clave y tener certeza absoluta de que esa especie es realmente la que pensábamos que era. Y con una cámara trampa, pues es limitadito en ese sentido, digamos, más que todo para los bichos más pequeños. Entonces, las trampas que decías vos es esta, la Sherman, ¿no? La trampa Sherman, la clásica. Y también tenemos Tomahawk, no sé cómo se pronuncia, que es esta más grande que hay de diversos tamaños, depende, hay incluso hasta para mapaches. Pero de ahí, entre más grande, más cara. Y hay unas que tienen una sola puerta, hay otras que tienen dos puertas. Ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Déjeme ver el sitio. Forestry Suppliers. En Forestry Suppliers ustedes encuentran un catálogo muy, muy detallado de todos los tipos de trampas que hay y toda esa cuestión. Y de los costos, ¿no? En Muñoz y Entonces, Nani, Oscar, también en Muñoz y Nani, haciendo el comercial, ahí se conseguían trampas de esas. ok. En la escuela hay varias, ¿no? Pero si ¿A ustedes van dónde? a... ¿Ah? Perdón, ¿a dónde, Marco? Muñoz y Nani. Muñoz y Nani es una ferretería que queda ahí por la Ah, ULA. sí, sí. Sí, sí. Ah, buenísimo. Gracias por el dato. Sí, normalmente, digamos, con un proyecto se mandan a traer de afuera. Sale más barato y a la U no le cobran los impuestos de importación y eso. Entonces, solo que queda, pasa a ser patrimonio de la universidad, no se lo pueden dejar ustedes. Entonces, esos son los pros y los contras. Pero digamos, si es un proyectillo de maestría, doctorado que están haciendo, pues ahí a través de un proyecto podrían importar eso y de ahí sale más barato. Y, y a veces ya usted necesita 50 trampas, 40, etcétera. Ya vamos a ver que los costos no son muy baratos. Estas ratoneras aquí, ya eso es algo más letal, ahí va a dañar el animal, se usa más que todo con roedores introducidos, ratas y, y ratones. Con animales nativos es totalmente prohibido, ¿no? No se pueden usar estas trampas, se usa más con control de pestes que llaman. Costos. Bueno, aquí están los costos de Forestry Suppliers y vean que, bueno, $30 la Sherman, pero esa es la más basiquilla, digamos, y la más pequeñina. Hay Sherman de diferentes tamaños y ahí puede variar hasta, creo que llega como hasta $45, la más grande, una cosa así. Pero multipliquen, digamos, si ustedes quieren tener un muestreo bueno, van a necesitar, yo estimo que mínimo 30 trampas, mínimo. De ahí multipliquen 30 por 30, son $900 más los impuestos si la tienen que importar y bueno, ahí va sumando, ¿no? Y las Tomahawk, la más básica vale $96, $97. Pero hay otras que valen más de 200, casi $300, dependiendo del tamaño. Pero para roedores se usa la más pequeña, ¿no? Que sería como para cherengas, incluso se usan para ardillas, de ese tipo de trampa, las más pequeñas. Se ponen en los árboles, se amarran y se pone un cebo. Y y ahí a veces caen las ardillas. También se usan para ardillas estos tubos, que es otro tipo de trampa. Vea qué recaro está esto. Yo creo que muchas de esas trampas uno con un poco de ingenio las puede crear, ¿no? El biólogo tiene que ser muy ingenioso, en particular en nuestros países, en América Latina, por algo que se llama, decía un amigo, limpiazón, falta de dinero.
Entonces uno tiene que ser más ingenioso, ¿no? Y a veces crear sus propias trampas. Entonces vean que esto podría crearse con un PVC. Incluso si ustedes buscan ahí en YouTube van a encontrar algún tutorial de cómo crear trampas para ardillas. Entonces, bueno, yo jamás pagaría $50 por un tubo de esos, pero si ustedes tienen el financiamiento, pues es más fácil. Eh, el diseño experimental básico, y no sé si quieren hacer un recreo rápido y volvemos y nos quedamos 20 minutos más o seguimos. Ustedes me dicen. ¿Seguimos o paramos? Si solo son unos 20 minutos más, sigamos. Yo siempre digo eso. Digamos media hora para hacer. Dice, por mí sigamos. Sí, digamos. Sí, dele. Ok, entonces otra metodología que no les mencioné, pero a veces se usa. Yo la anduve usando con Taltuzas, fue un fracaso. Las trampas de caída. Y entonces uno excava, digamos, el túnel y ya más o menos sabe que los bichos pasan por ahí. Y en algún punto pone esto es una cubeta esas de 25 litros, Marco? De esas cubetas de pintura. Y le hace el hueco, la pone ahí en alguna sección del túnel y lo que hacíamos era poner un fondo falso y aquí encima. Y entonces de ahí uno esperaba que el bicho no lo detectara y bueno, este hueco uno lo tapaba de nuevo y entonces la tendencia de las taltuzas es hacer de nuevo ¿cómo se dice? A reactivar el túnel y para reactivar el túnel tiene que pasar por aquí, ¿no? Eso dice nuestra lógica biológica. Pero lo que hacían los bichos desgraciados es que clausuraban este túnel aquí y daban la vuelta, hacían esto. ¿Cómo la ven? Entonces clausuraban este extremo y hacían el túnel para acá, hacían como una curva y lo conectaban de nuevo y evitaban pasar por acá. Entonces ahí anduve perdiendo el tiempo haciendo eso y en teoría funcionaba, pero ya no funcionó. En Taltusas no, Oscar. Yo me hubiera preguntado. No, nada que ver. Esos bichillos son sumamente inteligentes. Sí. Y cuando usted les destruye el túnel, ellos normalmente captan que hay una irregularidad en esa infraestructura y entonces tratan de buscar otra salida o conectarse por otro lado. Son muy, muy vivillos. Sí, pero ya ves que hay autores que lo recomiendan, incluso aparecen varias guías ahí de colecta de taltuzas, pero ya yo no sé cómo hacen, en mi caso no sirvió para nada, yo perdí como 2 días, 3 días en eso y revisando las trampas y esa tierra estaba durísima, casi que fue una víctima de la ciencia ahí, volando pala ahí con ese sol en Guanacaste. Se burlaban en su cara las taltuzas. Y sí, Estaban muertos de risa. fue duro. De hecho, usted introduce un tubo plástico que conecte el túnel de lado a lado y la taltuza nunca pasa por ahí. Sí. La superficie distinta del sustrato donde ella camina es distinta, aunque usted le ponga tierra y todo, ellos son, es más, el olor a humanos, son tan sensibles. Cuando usted pone una semilla, un cebo o algo, y llegó lo que hace la bichilla es que lo entierra todo y lo aísla y todo, o si no lo tira por fuera, lo saca. Son increíblemente inteligentes. Sí, y bueno, en ese caso nosotros la subestimamos, pero ya y después me di cuenta que había que abortar la misión. Se siguieron Entonces, riendo de todos ustedes. echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, mi recomendación, ignoren este método, a no ser que... Para roedores. Yo no lo recomiendo, Oscar.
pero para anfibios y reptiles pueden utilizarlo. Sí, pero sí, estoy hablando de los roedores, ¿no? Yo les diría, ignoren ese método, no sirvió. Hay gente que dice que sirve, pero yo no sé. Quizás sea la región o en algunos lugares quizás las tartuzas sean más inteligentes, no sé. Pero las de Guanacaste son demasiado inteligentes. Ahí no funciona. Entonces, de ahí el tipo de diseño experimental no difiere de otros grupos, ¿no? Se pueden hacer este tipo de grid que llaman, que es, si es un área regular, digamos, están mostrando ahí una hectárea donde hay, en teoría, muchas, eh, eh, les interesa muestrear la comunidad de roedores en esa hectárea, pues uno organiza, dependiendo del número de trampas que tenga, así va a organizar esta cuadrícula. Hay que intentar separar, bueno, idealmente digamos que el número de trampas sí, de trampas Sherman, si están usando trampas Sherman que tienen, digamos que tienen 100 para una hectárea, pues ustedes van a intentar organizarlas de una forma que abarquen la mayor parte de ese hábitat, ¿no? Ahora, si tienen solo 10, pues la misma cosa, solo que el espaciamiento va a ser mayor, ¿no? Ya no van a ser a cada 2, 3, 5 metros, sino a cada 20 o incluso más para poder monitorear y poner cada una de esas pocas trampas que ustedes tienen en hábitats diferentes, donde puedan haber especies particulares de roedores e incluso jugar con el estrato, porque muchas veces hay animales o roedores que son más arborícolas utilizan con más frecuencia troncos, ramas y eso, y si todo lo ponemos en el suelo, pues la probabilidad de mostrar esos animales es mucho más baja. Entonces también hay que jugar tanto con la distribución espacial en el suelo como en el estrato vertical, que muchas veces muchos estudios no consideran esa parte, pero es bueno considerarlo. Obviamente, cualquier diseño que podamos hacer aquí en el papel va a depender de cuántas trampas ustedes tengan. Es el factor limitante. Más que todo si estamos haciendo consultoría y eso. Bueno, aquí vemos un montón. Aquí hay como unas 40 tal vez. Entonces se puede hacer un diseño más elaborado, digamos, incluso jugando hasta con el estrato vertical, ¿no? Pero si solo tenemos 15 trampillas, 10 trampillas, que es lo más frecuente, pues ahí hay que distribuirlas muy bien e intentar captar en ese diseño experimental la heterogeneidad ambiental del área de estudio para aumentar el chance de capturar una mayor diversidad de roedores. Es lo que yo les decía, ¿no? Del estrato vertical, también considerarlo. Es más trabajo, es mucho más trabajo estarse encaramando ahí en los árboles, amarrando las trampas para que no se caigan, camuflándolas también, porque al igual que las cámaras trampa, estas trampitas se las roban. Y de ahí son $30 o más, ¿no? Si las importó y barato no es. Entonces de ahí también hay que camuflarlas. Normalmente de nosotros a veces, dependiendo de la región, le poníamos hojas grandes ahí, las amarramos por fuera. A veces habían hojas tipo de liconia, entonces uno las amarraba y ellas se secan y como que ayudan a camuflar. Entonces, dependiendo de cada hábitat, incluso puede ser corteza, parte de la corteza, uno más o menos camufla si es un área transitada por el ser humano, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Había un colega en México que él les ponía barro en la seca, así como que las embarraba con un barro para como camuflarlas, pero eso solo sirve cuando no hay lluvia. Cuando llega la lluvia, pues ahí se lava todo, ¿no? Obviamente, después de que ustedes colocan las trampas,
Hay que monitorearlas todos los días y a veces varias veces por día, porque si no, ya el animal se va a morir ahí. Si cae algo, se va a morir. Entonces, no, el objetivo es que sea un muestreo no letal, ¿no? Entonces hay que estarlos muestreando. El cebo, normalmente lo que se usa, se pone una tacita, una cucharada en un tarrillo, se les pone mantequilla de maní. Es lo más práctico, digamos, para poner en campo. Había unos colegas que usaban a veces un tipo de Nutella con mantequilla de maní. Hay varios tipos de cebo que podrían funcionar, pero lo que más se usa es eso, mantequilla de maní, que atrae los bichos. Entonces, el cebo se pone al final de la trampa. Obviamente ustedes levantan la tapita. Cuando el bicho pasa aquí, cuando pasa la tapa, ahí se activa la trampa y rácatela, se cierra y el bichillo ya no puede salir. Y obviamente cada día que ustedes van, el muestreo tiene que ser en la mañana, bien de mañana y en la tarde, por lo menos a esas 2 horas. Es muy fácil cuando está abierto, porque de ahí, si ustedes pasan y la trampa está abierta, de ahí eso es indicativo que no pasó nadie, ¿no? A veces solo encuentran hormigas ahí que llegan a comerse el cebo. Pero si está cerrada, de ahí eso es indicativo de que algo cayó. Entonces ahí hay que agarrarla, si está cerrada. Ahí uno mueve un toque la trampa para ver si hay algo adentro, porque a veces, yo no sé por qué, se cierran y no hay nada adentro. Algo la activó, se cerró, ya me pasó eso, que son falsos positivos que llaman. La caja está cerrada, pero no hay nadie adentro. Pasa con alguna frecuencia. Entonces hay que monitorearlas y para agarrar el ratoncito, si uno es experto en eso, si la persona que está ahí es especialista, pues a veces lo agarra así con la mano desnuda, pero si no, es mejor usar guante, ¿no? Porque uno se puede llevar una buena mordida de estos animalitos. Hay que intentar siempre no estresarlo, no menear mucho la trampa, ¿no? Para que no se estrese demasiado el animalito. Ahí podría hasta morirse, se le sale el corazoncillo del susto, ¿no? Si es un experto, pues lo agarra de esta forma, el bichillo, ahí le agarra el toque y normalmente se le jala aquí atrás de la cabecilla, ¿no? Y el bichillo no puede morder. Hay algunos que son bien agresivos, dependiendo de la especie, siempre van a intentar morder, pero hay otros que son sumamente dóciles y como este bichillo aquí. Esto parece una ratota de caño, entonces ahí mejor ponerse guante, ¿no? Y trampas tomahawk con ardillas. Esta es una ardilla europea o gringa, no sé, pero no es de aquí. Y bueno, ahí le pusieron un cebo particular y el bichillo cayó ahí. Entonces, lo más difícil, y por eso casi nunca nadie lo hace, es poner estas trampas en el estrato vertical, ¿no? A diferentes alturas, a más de 2 metros, a una cosa así. Es un dolor tener que estar muestreando eso, subirse, llevar escalera. Entonces, por eso muchas veces no se hace, o rara vez se hace eso. Pero sería bueno si uno quiere tener una buena descripción de las especies que hay. Más que todo, digamos, si queremos muestrear musarañas y eso. Ahí hay que poner estas trampas a varios metros de altura. Si no es el objetivo, si no es una investigación científica o algo así, pero yo siempre lo recomiendo hacerlo como para aportar a la ciencia, pesarlas, ¿no? Medirlas, hacer esas mediciones que vimos ahí y entonces
esos datos pueden ser importantes, pueden ser valiosos, hacer buenas fotos, ¿no? Y eventualmente coordinar con el Museo de Zoología para ver si hace falta colectar algunos especímenes, tener una buena coordinación con ellos ahí y para maximizar el uso de esos datos que ustedes van a colectar, ¿no? Registrar siempre la posición, la localización de las coordenadas geográficas, ¿no? Con un GPS y llevar un registro minucioso ahí en la tabla, en la libreta de campo, de dónde se observó, a qué horas, el hábitat, qué tipo de hábitat, la especie, si lograron identificarla, ¿no? Tomarle las fotos, coordenadas y otras informaciones que puedan ser útiles. Hay mucha gente que se conforma con lo mínimo, solo dicen, solo tengo que hacer un inventario, entonces solo los agarré, vi qué especie es y la suelto. Y anotan la especie ahí en una libretilla, pero de ahí, yo creo que como biólogos y si asumimos nuestro compromiso con la conservación, deberíamos por lo menos intentar contribuir un poco y colectar algunos datos adicionales como el peso, como las diferentes mediciones que les mencioné del largo del cuerpo, la pata trasera, del largo de la nariz a la cola, etcétera. Esas mediciones que se hacen rapidillas ahí y que pueden ser bien útiles a nivel de conservación. Entonces, si hay que colectar los animales, pues se echa en una bolsita, digamos, si los quisiéramos después llevar al museo o alguna cosa así, se echa en una bolsita de estas, de tela, que eso también se vende, pero uno lo puede, a cualquier costurera le puede pagar ahí una platilla, le lleva la tela y ella le construye la bolsita, sale más barato que estar importando de Gringolandia y así le dan trabajo a las personas locales. Entonces, porque esas bolsillas no son baratas, depende de la marca y tipo de tela no es barato. Ahora no tengo los precios, pero es algo que podemos elaborar. Incluso uno mismo, si supiera coser un poco, ahí las puede hacer. Sí, yo ahí ofrezco mis servicios. ¿Ves? Ahí Carmen les hace las bolsillas Sí, esas. sí, les hago precio. Oiga, ¿qué colores tiene? ¿De telas? Sí. Sí, depende, puedo Un conseguir. rosadito así como o morado. Bueno, después vemos. Pues depende del material del que las quiera, digamos. Con Jorge hice unas que son como de tela más suave para los murciélagos. Entonces, hay telas un poco más duras y hay telas un poco más suaves, entonces ahí depende. Claro, sí, no, hay que intentar siempre ser creativos y ver si podemos fabricar esas cosas aquí en el país. Y eso, claro, si los fondos fueran, digamos, institucionales, ahí va a tener una limitante, Carmen. Por ejemplo, la uno podría comprarte las bolsas porque usted no tiene factura o tendría que tener factura o ser una microempresa. Entonces, hay algunas limitantes en ese sentido, pero yo creo que se puede encontrar la forma ahí de, de hacer algún tipo de nota o documento que conste que tenga alguna validez a nivel de contabilidad, porque esa es una de Pues las limitantes. esa parte todavía hay que resolverla. Hay que resolverla, porque Sí. así, digamos, como me está mencionando, de ahí, eso te lo puedo comprar yo, Marco, tus compañeros, pero así a nivel personal. Pero ya si es a nivel institucional, siempre va a tener el problema ese de las facturas y que las notas y tributación y no sé qué. Entonces, eso es un área más, ¿no? De trabajo para los biólogos. Yo tenía incluso varios colegas en mi época que hacían ¿cómo se llama?
para mariposas, las redes de mariposas, las construían o subcontrataban, ¿cómo se dice? Señoras costureras para hacer los tubos de tela, y ellos le ponían la parte metálica y esa cuestión. Entonces, ahí se las ingeniaban, solo que igual, el mismo problema, no tenían facturas y bla, bla, bla. Entonces yo compré varias, digamos, a esos colegas, varias redes y cosas así, a nivel personal, pero a nivel institucional no se podría hacer si no existen facturas, ¿no? Y entonces uno podría, por ejemplo, pensar en crear una microempresa, varias microempresas dedicadas a la producción de bolsitas, de esas que hace Carmen. Entonces existe el régimen simplificado que llaman y no sé qué. Entonces hay que ser uno podría ser emprendedor en ese sentido y hacer pequeñas microempresas, otras dedicadas a las redes o a las redes y a las bolsas, o hacer todo junto, no sé, son ideas. Incluso estas mismas trampas se podrían elaborar, algo similar, una versión tica de las trampas Sherman y Tomahawk o alguna cosa así. Yo lo que sí voy a patentar es la tecnología de trampas de caída con cubetas. Yo creo que eso promete. La efectividad es cero para capturar lo que sea, pero son duraderas. Entonces, tiene eso. Lecturas recomendadas, pues tenemos esas. Yo no sé si ya están ahí, si no se las voy a subir ahí a la carpeta de la literatura del curso. Entonces, eso es todo lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna duda. Bueno, les dejo esas lecturas ahí para que las lean en casa en más detalle, y son bien fáciles de entender, y como son pocas especies las que tenemos, pues yo creo que rápidamente ustedes le van a agarrar el toque, como decimos. Entonces, tarea para casa, estudiarse esas guías para que tengan un mejor entendimiento de la diversidad de ratones, cómo identificarlos y cómo se colectan, cómo se muestrean. Nada más un comentario, Oscar. En la República del lunes 24, o sea, fresquitica, hace 2 días, viene un anuncio sobre, no sé si lo ven por ahí, control de plagas. No lo veo, ahí. ¿Lo ven por ahí? Ajá. Sí, sí se ve. Control de plagas. Y entonces resulta que ellos controlan murciélagos, roedores y todo ese tipo de cosas. Y siempre me ha llamado la atención porque en un proyecto en San Gerardo Dota, en Sadegre, tenían una empresa controladora de plagas y lamentablemente estaban eliminando un roedor endémico del lugar sin ningún criterio técnico-científico. Y entonces, siempre he creído, y la otra vez hablaba con Jorge González por ahí sobre el asunto de control de plagas, de que muchos de estos empresas que brindan el servicio de controladores de plagas no tienen experiencia en la identificación, ni siquiera el equipo que utilizan para la captura de los animales es selectiva para ciertas especies. Ponen un cebo y capturan lo que caiga, ¿no? Y sacrifican lamentablemente todas las especies que caigan. Y entonces yo creo que no hay un control real sobre este tipo de empresas que cazan a diestra y siniestra todo lo que son roedores, y metemos también murciélagos, porque esa es la misión de ellos, ¿verdad? Evidenciarlo, que cazaron tal animal y el cliente queda satisfecho porque capturaron todo lo rastrero que podía haber, y lamentablemente podrían estar afectando seriamente la población de algunos organismos
que son endémicos y que verdaderamente no son vistos como plaga por el dueño o por la persona contratante. Y entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Inclusive las trampas que utilizan los controladores biológicos a nivel de plagas son plantas de muertes lentas, ¿verdad? No sé si han visto en la U unas cajitas plásticas que hay, algunos tienen inclusive una plataforma de un plástico pegajoso totalmente, y entonces el roedor entra ahí y se pega y empieza prácticamente a tratar de escaparse, entonces se despelleja las manillas, el pellejo, y quedan, prácticamente es una muerte totalmente sufrida, ¿verdad? Por ese lado. Y que son trampas que controlan 2 veces al mes. Y entonces cuando usted ya llega a ver la trampa, encuentra ejemplares lamentablemente fallecidos que pasaron 3, 4 días tratando de escaparse y lamentablemente fallecieron con una muerte muy, muy cruel, diría yo. Entonces hay que tener cuidado de contratar servicios de plagas y lamentablemente no hay un control en el país sobre ese tipo de empresas, ¿verdad? Deberían de exigírseles algún profesional, y ahí es donde entramos los biólogos, en donde les podamos brindar un nicho, un servicio a ellos en la identificación de roedores, cuáles son las especies que eventualmente podrían estar cayendo, cuáles se deberían de liberar, cuáles deberían de verdad controlarse. Y entonces ahí es un asunto de cuidado, y en donde nosotros como biólogos podríamos estar participando más de lleno con estas empresas de controladoras de especies. Sí, el colegio debería pellizcarse en ese sentido también, ¿no? Para intentar exigir a esas empresas que cuenten con biólogos especialistas en roedores, para garantizar que no están cometiendo delitos ambientales, ¿no? Como la eliminación de especies silvestres enmascaradas ahí con el resto de plagas que ellos llaman. Ayer contesté un correo de una persona que le escribió a la escuela de biología para ver si la escuela hacía un traslado de murciélagos de la casa de ella a la reserva. Y no, realmente los murciélagos no se trasladan. O sea, lo que se trata de hacer meramente es verificar si realmente dentro del cielo raso o en la casa o en el lugar donde ella cree que están llegando, realmente están perchando o no. Y después de determinar si verdaderamente están ingresando a algún lugar, verificar por dónde están ingresando, evitar cerrar el espacio, porque puede que queden murciélagos encerrados en el sitio y lamentablemente fallecen, y es peor, ¿verdad? Ya van a tener un poco de animales fallecidos manando olores desagradables, pero entonces ahí le mandamos una serie de recomendaciones para ver si verdaderamente logran atender la situación, e inclusive les ofrecimos la visita de una gira al lugar de la residencia, como hicimos la vez pasada con Oscar, atendiendo una situación de unas avispas, y entonces la gente muy amable está muy anuente a escuchar las recomendaciones que en este caso la Escuela de Biología puede llegar a hacer. Y entonces yo creo que es un medio de divulgación muy importante, ¿verdad? Que sepan que la UCR tiene la posibilidad de colaborar con respecto a la atención de este tipo de situaciones, y no llamar directamente ya a una empresa controladora de plagas y que elimine todo lo que aparezca por ahí en un sitio determinado. Que la verdad la mayoría de empresas controladoras de plagas son exterminadoras de animales, la verdad. No están controlando nada, ellos llegan a matar ahí lo que aparezca. Y a veces no tienen, digamos, esa delicadeza de discriminar en si es especie inactiva o no. Ellos solo eliminan el problema de una forma letal. Y un tema interesante. Hay un mercado ya para algunos Sí, biólogos que claro. pueden funcionar
en una puesta en marcha, ¿verdad? De un emprendedurismo asociado a control biológico no letal, ¿verdad? Y podrían ofrecer, y yo creo que tendrían un nicho muy interesante, porque mucha gente quiere eliminar un animal respectivo, pero no lo quiere eliminar como tal, sino que quiere trasladarlo. Entonces, ofrecer ese servicio sería un posible nicho que está ahí sin explotar en los biólogos. Eso sería a nivel general, ¿no? De cualquier animal que esté dando problemas. Claro, si son animales exóticos, pues ahí ya son otros 100 pesos, ¿no? El control letal debería considerarse también. Pero hay muchos casos que son mapaches, son incluso roedores nativos que están incomodando a las personas. Y otros mamíferos, incluyendo algunos felinos, ¿no? Entonces ahí el biólogo sí podría tener un mayor protagonismo. ¿Alguna duda más sobre la clase de hoy? Los Comentario. perdimos, no todos. ¿Están ahí o son solo las imágenes? Son solo las La imágenes. Yo creo foto. Estuvo muy que bonita. No, vea, a mí me gustaría recomendar que creo que tenemos la percepción de los roedores que son muy resistentes, porque estamos acostumbrados a la rata de caño que la agarramos en la casa con la escoba, le pegamos y nunca se muere. Y decimos, ah, son bichos resistentes. Pero en realidad en campo, las especies de campo son muy delicadas. Hay que tomar en cuenta dónde se ponen las trampas, cada cuánto tiempo se revisan. A veces pasa mucho que la trampa Sherman se pone en el sol y un bicho llega y se quedó ahí. Imagínense el metal, cómo se se cocina. calienta y se cocina ahí y son muy frágiles. También la mantequilla de maní se pone también para mantenerla alimentada, porque dura muy poco sin alimento. Sí, Entonces, siempre tomar esas cosas en precaución, consideración. claro. Sí, no, y siempre hacer este tipo de muestreos tomando en consideración la parte ética también, que es eso que menciona Jorge, ¿no? Pensar en que ya hay, primero que es un delito, ¿no? Estamos matando un animal silvestre intencionalmente, o tal vez no intencionalmente, pero por negligencia nuestra, ¿no? Entonces nos podemos meter en un problema. Y este, también el objetivo de estos muestreos no es, en la mayoría de los casos, eliminar o matar los animales, es solamente tener una idea de qué especies hay y liberarlas de nuevo al medio, intentando someterlos al mínimo estrés, que pasen el mínimo tiempo posible presos para que eso no afecte su salud. Pero sí, ya he visto casos, incluso cuando yo estaba empezando, había algunos coleguillas ahí, voy a trabajar con ratones en un proyectillo ahí. Y oiga, ponía la trampa hoy a las 10 de la mañana y iban a mostrar de aquí a mañana como a la misma hora o dentro de 2 días, o a veces se les olvidaba que tenían, o se les perdió una de las trampas, tenían 30 trampas que pusieron, pucha, ya no recuerdo dónde había quedado la número 20 y la 27, y esas ya las dan por perdidas, y ya, el bicho que cayó ahí ya está podrido, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, digamos, con esas chambonadas que llamamos, y que no pueden, eso no es aceptable, es totalmente repudiable. Entonces siempre tener muy claro dónde está cada una de las trampas, tener los puntos, ponerlas en no pueden estar muy expuestas porque se las roban, ¿no? Pero tenemos que tener un buen conocimiento de la localización exacta de cada una de esas trampas. Y
entre más trampas, más probabilidad de que alguna se pierda o que sea difícil de encontrarla. Entonces también tiene eso, ¿no? Tienen que ser pero muy ordenados. Incluso había unos colegas que hacían mapillas y todo de las trampas. En un mapa, ahí las dibujaban y tenían las coordenadas y todo. Ya cuando tienen más de 20 trampas, se pueden ocurrir ese tipo de problemas, dependiendo del distanciamiento entre trampas. Y a veces también, digamos, uno las amarra mal en un árbol, se cayó y pucha, ya no la encuentra. Salió rodando ahí por el barranco y eso. Entonces, de ahí son cosas que hay que intentar prevenir, ¿no? ¿Algo más? Los españoles allá en España han participado en algún muestreo con roedores o algo similar a lo que hemos Bueno, hablado. en un curso nos lo enseñaron, pero no, aparte de eso. Nunca Y lo han nosotros les aplicado. pusimos como atún en vez de mantequilla de maní. Era como una pasta bien rara. Jorge, ¿qué opinas de ese tipo SEO? Atún en vez de mantequilla de maní. Sí, se ocupa, incluso banano y grano se ocupan, pero el uso de mantequilla de maní, como les mencioné, es más por la energía que le está aportando al bicho. Entonces se va a garantizar que se va a mantener vivo. Claro, por un periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando se acabe la mantequilla de maní, ya va a necesitar. Sí, en mi experiencia, digamos, el atún yo nunca lo recomendaría para nada, por lo menos para el trópico, porque es un hormiguero, eso se llena de un hormiguero, ahí pasa un ratillo, usted llega y ni puede abrir la trampa, son hormigas de todo tipo, hormigas de fuego que llamamos, hormigas bla, 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 y complica mucho la manipulación, trae mucha hormiga. Entonces, Pero, Oscar, para atraer mapaches es fenomenal el no, atún, man. eso sí, no, claro. Yo trabajé con zorrillos y les poníamos atún con banano y era un éxito. Un éxito. Éxito total. Y por cierto, aprovechando esta anécdota, hay que saber qué es lo que se va a ir a muestrear y llevar el equipo adecuado para eso, ¿verdad? Por ejemplo, en esa consultoría que era remover mapaches, zorrillos, perdón, que estaban en un hotel y había que capturarlos y trasladarlos del lugar. Y me habían dicho que era el zorrillo grande, el que tiene las dos líneas atrás, que es el más grande. Y entonces me llevo Tomahawk de las más grandes, pero cuando llego me doy cuenta que era el más pequeño, el manchadito, que es como ver una taltuza, el tamaño de una taltuza. Y entonces la Tomahawk es demasiado grande. Tiene huecos a los lados en las puertas y se me salían. Bueno, al final improvisé ahí para poder sellarlas mejor y me sirvieron. Pero sí, cada experiencia siempre llevar un equipo adecuado y cuando no se Claro. está con certeza de qué es, llevar opcional para salir del parque. Porque era hasta en Mozara y entonces yo no me podía regresar a San José, dar el lujo de regresar por otras trampas si estaba hasta allá, ¿verdad? Entonces era complicado. Sí, claro, no. Perdón, sí, muchas veces la gente no reconoce las especies que se están viendo afectadas, o te dicen, mira, es que hace 8 días llamaron también un domingo para atender un asunto de un juvenil de coyote aquí en el Carmen de Guadalupe. Y entonces yo atendí el asunto, pero pedí unas fotos y me mandan unas fotos de una zorrilla gris, no un coyote. Y entonces yo le dije, no, eso no es un coyote, resulta de ser que es una zorrita gris y posiblemente el grupo andaba por ahí cerca, yo no sé cómo la sacaron del medio, pero bueno, terminó en un refugio en Santana. Pero muchas veces sí, la gente no te sabe decir qué especie es y entonces pasaría lo que le pasó a Jorge, que realmente uno lleva una trampa y resulta que no, era otro animal que es más difícil de contener en ese equipo que usted llevaba. Entonces, opciones de trasladarse a un lugar determinado
con 3, 4 trampas diferentes para eventualmente no tener esa complicación. Bueno, y ahí Jorge se la jugó como vikingo y entonces se adaptó a lo que pudo y logró el cometido. Pero sí, muchas veces no es tan fácil, ni siquiera que caigan, ¿verdad? Hay animalillos que son bien, o ya han caído en otras oportunidades y no caen. Pero hay algo muy importante, es siempre que se utilice una trampa de estas y haya caído un ejemplar, lavarlas muy bien, pegarles una muy buena lavada, porque si no, no sé si es un asunto de feromonas o de orina o algo que marcan la trampa y entonces hacen que haya un registro de captura, no sé cómo trabajará, si es un asunto químico o qué, pero son muy recelosos cuando usted coloca una trampa que no fue limpiada bien adecuadamente, el animalillo difícilmente entra a comer un cebo ahí, por más delicioso que se le plantee el cebo, ¿verdad? Que por cierto es algo que rara vez se hace con las trampas, por ejemplo, que tiene la UCR, que están ahí en biología. Todo el mundo de ahí, Jorge terminó de usar unas trampas ahí, no sé qué, las fue a dejar al museo, después llega otro chavalo y las mismas trampas sucias y cagadas las lleva para otro proyecto ahí. Entonces, digamos, esa costumbre es poco común, por lo menos en la escuela de biología, pero sí debería considerarse, ¿no? Para aumentar el éxito de captura. Y bueno, otra recomendación que ustedes ya mencionaron, nunca confiar en los informantes locales, ¿no? Usted llama y, es que está el bicho, no sé qué, y usted se lleva el equipo adaptado para ese bicho, resulta que era otro. Entonces, uno no se la puede jugar porque, como decimos nosotros, lo embarcan, lo embarcan y feo. Entonces, eso echando a perder uno aprende, ¿no? A mí ya también me embarcaron varias veces. Vean la foto del animalillo que me mandan, como un coyote. Sí, una O sea, zorrita. nada que ver. Y entonces les digo, no, eso no es un coyote. Y les pongo una foto de un coyote, cachorro. Digo, esto es un coyote, cachorro. Es otra cosa, ¿no? Parece un zaguate. No, es un coyote. Sí. No, Esto es una zorrilla gris. sí. Todas lindas son. Son preciosas y raras de ver. Otra recomendación es que si van a mezclar diferentes grupos en sus giras, traten de no meter murciélagos y roedores al mismo tiempo, porque es demasiado matado. Depende si llevan personal, con mucho personal, está bien, ¿verdad? Pero trabajar hasta las 10, 11 de la noche con murciélagos y a las 4:30 levantarse para ir a revisar trampas de roedores, me van a contar cómo termina. Entonces, a veces hacemos muestreos que los esfuerzos son como muy exigentes, tratar de equilibrarlos, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Y otra recomendación que yo daría también en caso de que haya que colectar y echarlos en las bolsas esas de Carmen, a veces faltan bolsas, bueno, eso ya nos pasó con Mursis hace muchos años, de ahí faltaban bolsas, entonces echábamos varios Mursis en una misma bolsa o varios ratones para después identificarlos en el laboratorio ya con más tiempo, pesarlos, medirlos, etcétera, porque habían caído muchos. Y lo que pasó después no les cuento mejor. Fue una masacre, las bolsas estaban rojas, ¿no? Y ahí entre ellos se mordían y no sé qué, varios murieron y de ahí inexperiencia, ¿no? Y luego mal asesorados también. Diferentes tipos de bolsas también, de tamaños de bolsa. Siempre carguen una bolsa, en Costa Rica siempre carguen una bolsa grande por si les cae el murciélago más grande, Vampirum spectrum. Ya me pasó, no
cargaba bolsa de ese tamaño y cayó y tocó improvisar, pero Sí, sí, hay que tener mucho cuidado de eso y aprender de los errores de los colegas, ¿no? Para no cometerlos.